Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Propuesta de referendo para que la ciudadanía refrende en las urnas eventuales acuerdos de paz entre el gobierno y el grupo terrorista de las FARC genera polémica en Colombia. Lo que queremos es que resuelvan los colombianos si ese acuerdo es viable o no, si lo adoptan o no. El proyecto no puede permitir que a los colombianos los hagan ir a votar mientras las FARC tengan sus fusiles empuñados. La iniciativa, que ya está en manos del Congreso, es respaldada por el presidente Juan Manuel Santos y contempla que la eventual consulta pueda coincidir con el día de las elecciones presidenciales o legislativas del próximo año. El tiempo apremia, la gente quiere la paz, pero exige que avancemos con más rapidez. Creo que todos debemos entender eso y estamos haciendo todos los esfuerzos para que así sea. Las FARC se oponen al proyecto de ley y proponen que congresistas viajen a La Habana para discutirlo en la mesa de negociación. Una delegación parlamentaria se reuniera con la delegación de paz de las FARC-EP a fin de escuchar nuestros planteamientos sobre el asunto de la refrendación. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la perspectiva internacional de un premio Nobel de Paz sobre el proceso que desde hace 9 meses adelantan en Cuba la organización criminal de las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Desde San José de Costa Rica, Oscar Arias critica la lentitud de las negociaciones, asegura que debieron haberse planeado con un cese de hostilidades y afirma que un referendo no es la forma para refrendar un eventual acuerdo de paz. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Muy buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Sin haber llegado aún al final de las negociaciones con las FARC, el gobierno del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, allana el camino legal para que a través de un referendo los ciudadanos refrenden en las urnas los eventuales acuerdos a los que llegue su gobierno en los diálogos que adelanta con el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. El punto clave de esta noticia: la iniciativa, que comenzará a ser debatida por el Congreso la próxima semana, contempla que el eventual referendo pueda ser votado el día de las elecciones presidenciales o en la jornada en la que sean elegidos los congresistas el próximo año. Porque lo que sería dramático es que se llegue a un acuerdo en La Habana y que luego encontremos que hay una carencia de instrumentos que simplemente colocan al borde de la muerte del proceso por inanición. Lo que queremos es que resuelvan los colombianos si ese acuerdo es viable o no, si lo adoptan o no. De ninguna manera implicará disminución de los poderes del Congreso. El punto clave de esa noticia: la celeridad con la que el presidente Juan Manuel Santos busca pactar un acuerdo con las FARC contrasta con las respuestas que le ha entregado a esta iniciativa la organización criminal. Los cabecillas de las FARC cuestionaron el referendo y defendieron como eventual mecanismo de refrendación una asamblea constituyente. También invitaron a una comisión de congresistas para que comparecieran y discutieran en La Habana, Cuba, cuál debe ser el mecanismo de refrendación de un acuerdo de paz que aún es incierto. Conversamos telefónicamente con el señor presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestándole nuestra extrañeza por la persistencia del gobierno y del legislativo en mantener la unilateralidad en el proceso de definir el mecanismo de refrendación. Una delegación parlamentaria se reuniera con la delegación de paz de las FARC-EP a fin de escuchar nuestros planteamientos sobre el asunto de la refrendación. Por más que se le vincule con el proceso de paz, propósito de paz, no logra escapar a la sospecha de su utilización electoral. El punto clave de la noticia: el presidente Juan Manuel Santos parece apostar todo su capital político al éxito de las negociaciones de paz que adelanta desde hace cerca de 9 meses con las FARC en La Habana, Cuba. La cuenta regresiva ya comenzó y las intenciones del mandatario de aspirar y de ganar su eventual reelección dependen en gran medida de lo que suceda en los diálogos de paz. En la última encuesta de la firma Inbamer Gallup, el mandatario colombiano obtuvo un 72% de imagen negativa. Un 82% de los colombianos aseguró creer que las cosas van por mal camino.
En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Agosto de 2013, mejorando 11%, empeorando 82%. Fuente Inbamer Gallup. ¿Tiene usted una opinión favorable o desfavorable de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia? Agosto de 2013, desfavorable 72%, favorable 21%. Fuente Inbamer Gallup. Muy bien, comenzamos con nuestros invitados. Hasta ahora saluda Alfonso Prada, representante a la Cámara y ponente de este proyecto de ley de referendo en la Cámara de Representantes de Colombia. Representante, muy buenas noches, bienvenido al programa La Noche y quiero comenzar preguntándole de una vez para que nos alcance el tiempo. ¿No ve usted muy presuroso al presidente Juan Manuel Santos en esa búsqueda de lograr esas vías para que se refrende un acuerdo que aún todavía no es una realidad y que para muchos colombianos todavía es incierto? Yo obviamente no lo veo presuroso, sino más bien dentro del cronograma planteado desde el inicio de su gobierno. Estamos llegando, como lo señalaba el consejero Sergio Jaramillo, a un punto crítico. No crítico porque esté malo, sino crítico porque es determinante las decisiones que tomemos para poder efectivamente lograr que haya un acuerdo final y que ese acuerdo final sea compartido por los colombianos para que se pueda implantar o implementar de debida forma. De tal manera que lo que estamos haciendo es una cosa muy sencilla, que es básicamente creando las condiciones para que el pueblo colombiano tenga fácilmente la posibilidad de expresarse en las urnas para ver si refrenda o no refrenda puntos fundamentales que requieran reforma constitucional, y hemos escogido precisamente la vía del referendo, que es la idónea jurídicamente para esto. Representante de la Cámara, usted es uno de los ponentes, digamos, de este proyecto de ley de estatutario en la Cámara de Representantes y por esa razón lo hemos invitado porque usted conoce el contenido de la ponencia. Quisiera que se la explicara a nuestros televidentes en Colombia, en América Latina, en el Caribe, en los Estados Unidos, en qué consiste este texto brevemente, cómo sería este referendo. Bueno, básicamente lo que planteamos es que en las elecciones del año entrante, que en marzo, el 9 de marzo o el 29 de mayo, que elegimos el Congreso de la República y el presidente de Colombia, son las elecciones donde más afluencia de ciudadanos y ciudadanas hay a las urnas. Aprovechando esa afluencia, queremos preguntarle a los colombianos, y la propuesta es esa, si aprueba o no aprueba unas reformas constitucionales indispensables para implementar el acuerdo final de paz que se suscriba en La Habana. Esto presupone, uno, que haya acuerdo final, razón por la cual en el texto del referendo que vamos a debatir la semana entrante, proponemos que ese acuerdo final sea publicado ampliamente en los medios de comunicación previo al referendo. Segundo, que el ciudadano cuando llegue al referendo, cuando llegue a la votación en la urna, tenga las siguientes posibilidades. Primero, que el jurado le ofrece el tarjetón, pero el ciudadano tiene la posibilidad ahí de tomar una decisión, acepta o no acepta el tarjetón. Segunda, si acepta el tarjetón, tiene la posibilidad de votar que sí o votar que no al referendo. Tercera, si decide votar, pues marca la opción que quiera y ahí está ejerciendo la libertad. Adicionalmente, hemos señalado nuevamente, retomado del Código Penal, para que no se le olvide a nadie en Colombia, que las armas no pueden presionar bajo ninguna circunstancia la votación de quienes quieran votar sí o quienes quieran votar que no. Ese punto es bien interesante porque muchos creen que de alguna manera al hacer este referendo en momentos en los que eventualmente se llega a un acuerdo de paz con las FARC y en los que eventualmente las FARC todavía van a tener las armas, en esos momentos no se estaría mezclando política con armas, en la medida en que las FARC posiblemente van a hacer política en procura de que la respuesta de los colombianos sea sí a ese acuerdo o eventual acuerdo de paz. Dos cosas, digamos. La primera es, si hay alguien que hostigue con armas a un elector, pues obviamente vicia de nulidad el resultado electoral y no habría entonces prácticamente declaración de elección. Y lo segundo, quien hostigue con armas, amenace a un elector, termina en la cárcel. Luego la norma ya existe y se ha practicado en todas las elecciones. Con la misma tesis no tendríamos cómo hacer entonces elecciones de Congreso ni de presidente porque no hay desmovilización y no hay desarme. El segundo gran elemento que es muy importante es que en el marco constitucional para la paz recientemente avalado por la Corte Constitucional señala que para ser beneficiarios las FARC de la justicia transicional y de la participación política, tiene que haber desmovilización, entrega de armas, entre otros requisitos, y por eso, que vote el pueblo colombiano
acogiendo los textos del referendo, van a ser los que permitan efectivamente que procedamos inmediatamente al desarme. Ahora, otro tema es de lógica elemental, como dice algún gran autor, casi que es el orden lexicográfico. Primero es la A y después es la B. Primero refrendamos acuerdos y después se implementan. La implementación presupone desmovilización y entrega de armas, que será el paso siguiente. Permítame, representante, hoy con Daniel Mera Villamizar, es sociólogo, es analista, político y columnista en el diario El Espectador. Daniel, bienvenido al programa La Noche y le planteo el mismo interrogante que le he hecho al representante de la Cámara. ¿Hasta dónde usted en este momento ve presuroso al presidente Juan Manuel Santos para buscar esos mecanismos que refrenden un eventual acuerdo de paz con las FARC sin que hasta ahora pues el país conozca qué se ha acordado y hasta en un momento en el que es incierto todavía lo que se va a acordar en el futuro? Le respondo con el bosque, el contexto, y es que antes del bajonazo presidencial en las encuestas estábamos mal con el proceso de paz, que no ha salido como está previsto. El presidente está realmente cogido de tiempo respecto de lo que ha dicho, porque para noviembre no van a alcanzar los tiempos, van en el segundo punto, se armó tremendo lío por ese avance en el punto 6, y después del bajonazo presidencial pues estamos peor, así que la conversación es muy interesante si uno piensa qué va a contener el referendo si con la debilidad política del gobierno, que ha anulado en La Habana la ventaja militar del Estado, pues el resultado puede ser que se acuerden cosas que en la votación del pueblo colombiano sencillamente reciban un no. Así que el contexto me parece ahora que es el preocupante. Que aprueben en el Congreso la posibilidad de citar al referendo, está bien. Algunos creen que el gobierno está ensillando antes de traer las bestias, pero en realidad es más previsión, hay que tener el instrumento. Listo, está el instrumento, pero lo grueso, lo importante de todo este proceso es lo que está en problemas, porque un presidente con el 21%, ¿cuál fuerza tiene para ir a la mesa y decir, señores, esto no, no y no? ¿Y qué fuerza tiene para venir al pueblo colombiano y decir, esto es lo que vamos a conceder? Eso hace que realmente el problema del proceso de paz sea la debilidad política del gobierno. Daniel, otra, digamos, de las grandes preguntas es el día en el cual se va a realizar este referendo. De alguna forma la ponencia que pues ha presentado el representante que hoy invitamos y por supuesto en el Senado también fue presentada esa misma ponencia, indica que este referendo se debe hacer o habilita la posibilidad legal para que ese referendo se realice o se celebre el día de las elecciones presidenciales o el día de las elecciones legislativas. ¿Cómo ve usted ese punto en específico? Me parece realista que se quiera juntar. La gente sospecha porque dice, el presidente Santos va a reelección y se quiere ayudar con la paz, y eso tiene su sentido. Claro, es problemático, hace que la paz sea un asunto de gobierno y no de Estado, pero estamos en un proceso complicado, tragando sapos uno tras otro, y ese será uno más, con tal de que las FARC sean serias y en realidad sí quieran desmovilizarse y no estén haciendo todo este espectáculo para fortalecerse políticamente, y en algún momento dirán, bueno, es que como el gobierno no aceptó constituyente, nos vamos, como el gobierno nos quiere hacer reparar a las víctimas más allá de lo que estamos dispuestos, nos vamos, pero nos vamos con un saldo enorme a favor, y ha sido un año de posicionamiento, un año de estrategia que pueden diseñar en La Habana. Entonces, ese punto, pues sí, que lo hagan y nos tragamos el sapo. La cuestión importante es que efectivamente las FARC estén en esto para desmovilizarse, y todo su juego que ha sido postergar y postergar y postergar y alargar es el de nos estamos fortaleciendo, y aquí el único que está ganando claramente son las FARC. Representante Alfonso Prada, le traslado también la misma pregunta. El hecho de la fecha, ¿no?, ha sido uno de los puntos centrales del debate, tanto de quienes se oponen a este referendo como quienes lo apoyan, como es el caso suyo. ¿Por qué debe coincidir la celebración de ese referendo con el día de las elecciones? Porque básicamente en el
referendo que tuvimos, que es el referendo que impulsó precisamente el presidente Uribe, tuvimos una abstención por encima del 75% y el umbral finalmente no se alcanzó. Esto prueba que en elecciones en frías los mecanismos de participación ciudadana en Colombia no han tenido resultado. No solamente es un problema del referendo, es un problema de la revocatoria del mandato, es un problema de las consultas populares. No logran que la ciudadanía se interese. Por eso lo que queremos es utilizar un artículo de la Constitución que nos dice, el artículo 2, que dice, es función esencial del Estado facilitar la participación de todos los colombianos en las decisiones que los afectan. Una manera de facilitar la decisión de los colombianos es presentando la propuesta de referendo en la elección que más convoca al pueblo colombiano. Esas son las elecciones populares en donde integramos Congreso, donde integramos, elegimos al presidente de la ¿No República. termina politizado de alguna manera este referendo al hacerlo coincidir con unas elecciones legislativas donde cada partido, de acuerdo a su posición, terminará haciendo campaña a favor o en contra? Pero es que en cualquier día en que se convoque el referendo, la campaña va a ser una campaña políticamente importante. Los partidos van a tener que tomar decisiones sobre si impulsan o no impulsan la aprobación o la negación al referendo. Va a haber dos campañas. En el texto del proyecto definimos claramente que debe haber financiación para quienes dicen que sí, para quienes van a promover el no, de tal manera que esto alinea a los partidos, alinea a los políticos, pero sobre todo alinea a la ciudadanía. Debemos tener muy buena información y obviamente es una jornada política. Que se haga en un día diferente o no le quita la naturaleza de expresión popular. Representante, vamos a conocer en qué consiste este referendo. La carrera por este mecanismo de participación propuesto por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos centra la atención de la agenda política colombiana. Los ponentes de la polémica iniciativa en el legislativo descartaron la obligación que tendrían los jurados electorales para entregarle a los votantes el tarjetón de la consulta. Eso indica que de aprobarse el proyecto de ley, únicamente los jurados de votación deberán ofrecerle a los ciudadanos la tarjeta de votación del referendo para que ellos decidan si votan o no en esta consulta popular. Veamos este informe. El pasado 22 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos anunció un proyecto de ley estatutaria que abriría el camino hacia la refrendación de un eventual acuerdo con las FARC mediante un referendo. Lo que hemos decidido es un acto de responsabilidad con el país, porque si no hay acuerdos, si no llegamos a algún acuerdo, pues no sucede absolutamente nada, no se aplica esta posibilidad. El gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, explicó que el objetivo de la propuesta es levantar la limitación para que el mecanismo de refrendación de un eventual acuerdo coincida con las elecciones ordinarias, es decir, las legislativas o presidenciales del próximo año. La eventual concreción de este o cualquier mecanismo depende de lo que las delegaciones acuerden en La Habana. La apuesta jurídica del jefe de Estado colombiano llegó con un mensaje de urgencia al Congreso. En la ponencia radicada el 4 de septiembre quedó establecido que no será obligatorio para los ciudadanos votar el eventual referendo. No obstante, los jurados ofrecerán el tarjetón y será el elector quien decida si vota o no. Proyecto de ley estatutaria, por medio del cual se dictan las reglas para el desarrollo de los referendos constitucionales con ocasión de un acuerdo final para la terminación del conflicto armado. Artículo 2. Los referendos constitucionales a los que se refiere la presente ley podrán coincidir con actos electorales. Los electores estarán en plena libertad de señalarles a los jurados de votación que no desean recibir el tarjetón correspondiente al referendo. El proyecto también establece que tanto las campañas opositoras como promotoras de la consulta popular serán financiadas por el Estado. Proyecto de ley estatutaria. Artículo 4. El Consejo Nacional Electoral establecerá las reglas de financiación de las campañas que apoyen o controviertan los contenidos del tipo de referendos constitucionales a los que se refiere la presente ley. Con esta carrera por el referendo que iniciará sus debates la próxima semana, el proceso de paz afronta otro polémico dilema. Desde La Habana, el grupo terrorista de las FARC insiste en que sea una asamblea constituyente y no un referendo la que refrende el eventual acuerdo de paz. Conversamos telefónicamente con el señor presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, manifestándole nuestra extrañeza por la persistencia del gobierno y del legislativo en mantener la unilateralidad en el proceso.
Al mismo tiempo, pidieron que una comisión del Congreso colombiano viaje a la sede de los diálogos para discutir este espinoso tema. Que una delegación parlamentaria se reuniera con la delegación de paz de las FAREP a fin de escuchar nuestros planteamientos sobre el asunto de la refrendación. Para sectores críticos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, la discusión sobre el referendo por la paz no tiene sentido en momentos cuando solo se han discutido 2 de los 6 puntos de la agenda, hay acuerdo solo sobre uno y su contenido hasta ahora es incierto. Muy bien, hasta ahora saludo en San José de Costa Rica a Óscar Arias Sánchez, él es Premio Nobel de Paz en 1987 por participar en los procesos de paz en los conflictos armados de América Central. Expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Encantado. Expresidente y Premio Nobel de Paz en 1987. ¿Cuál es la opinión que usted tiene frente a este proceso de paz que adelanta el presidente colombiano Juan Manuel Santos con las FARC? Este proceso ya cumple 9 meses y en ese momento se está planteando un referendo. ¿Qué opina usted? Bueno, en honor a la verdad, la información que llega al extranjero de lo que acontece en Colombia sobre la negociación es poca. Yo entiendo que el mundo esté hoy interesado en ver qué pasa en el norte del África, que haya seguido en los últimos meses el despertar de los países árabes, de lo que se ha dado en llamar la primavera árabe, que hoy estén preocupados por el futuro de Egipto y el bombardeo a Siria. Pero bien, yo he tratado de seguir la negociación allá. Me parece que ha tomado mucho tiempo. El tiempo está en contra del éxito de esa negociación, porque el radar internacional no está en Colombia. El interés que despierta la negociación en Colombia va perdiendo ese interés la gente en el resto del mundo cuando se toma tantos meses, llevan ya entiendo que 9 meses, y por eso he dicho que la experiencia aquí en Centroamérica fue de un trabajo muy intenso de cancillerías primero, con los ejércitos o las fuerzas armadas de todos los países centroamericanos, un trabajo previo a la reunión de presidentes y al final el plan de paz que yo introduje a mis colegas de Centroamérica se firmó después de una reunión de 24 horas porque ya habíamos hecho los gobiernos un trabajo previo muy grande. Y esa fue mi experiencia. Ustedes han optado por un mecanismo un poco distinto, que toma meses y meses y meses. Nunca se presentó una agenda muy escueta que implicara tomar decisiones sobre puntos muy concretos, como lo hicimos nosotros en Centroamérica a mitad de los 80s. Y eso es lo que me preocupa. También he expresado que me preocupa el que sea sometido a un referendo el acuerdo que se logre en Habana eventualmente. Yo sé que un referéndum, la participación de todo un pueblo le da legitimidad al acuerdo al que llegue las FARC con el gobierno colombiano, pero pienso que es bastante complejo. Expresidente Arias y Premio Nobel de Paz en 1987, le planteaba al comienzo de la pregunta, pues este referendo que ha planteado el gobierno colombiano y que está siendo estudiado por el Congreso y que de alguna manera capta la atención ahora en Colombia. Quisiera preguntarle cuál debe ser, según su análisis y según, digamos, la experiencia que usted tuvo en los procesos de paz en Centroamérica, cuál debe ser el mecanismo de refrendación para un eventual acuerdo de paz. Bueno, vamos a ver, si después de tantos meses de negociar,
¿Por qué no confiar en que lo negociado está bien? Como pasó en Irlanda del Norte, los negociadores lograron un acuerdo y no hubo que refrendarlo en un plebiscito. Como pasó en todos los intentos que ha habido en Camp David en Estados Unidos sobre el conflicto palestino-israelí. El presidente Carter llevó a la mesa de negociación al presidente Sadat de Egipto y al primer ministro Begin de Israel. El acuerdo al que llegaron no fue sometido a un referéndum en los dos países. En Centroamérica no tuvimos que someter a un referéndum lo aprobado por los presidentes. Como le decía anteriormente, es cierto que la participación del pueblo colombiano en un referéndum le da más legitimidad a los acuerdos, pero es muy difícil que un acuerdo muy complejo, de muchas páginas, que trata sobre temas muy controversiales y complejos, la gente pueda entender bien eso, porque no van a ser presentados con objetividad al electorado colombiano, porque los partidos políticos van a estar unos a favor, otros en contra, los medios de comunicación van a estar unos a favor, otros en contra, la sociedad civil va a estar una parte a favor, otra en contra, y al final, cuando llegue el elector colombiano a la urna, no va a saber si votar a favor o en contra de los acuerdos de La Habana. Ese es el temor que me da. Y el temor se lo digo como un hombre que ama la paz y que sé que es más fácil hacer la guerra que hacer la paz, porque yo lo he vivido aquí en Centroamérica y me costó mucho trabajo. ¿Qué pasa si se pierde? Si se pierde, ¿qué significa eso? ¿Que continúan ustedes matándose entre hermanos otros 50 años? Me parece que eso no es justo. Y entonces, ¿para qué someter a un referéndum lo que les ha tomado meses, trabajo, perseverancia, humildad, flexibilidad a las partes para ir negociando e ir llegando a acuerdos sobre los diferentes puntos que el gobierno puso en la agenda sobre la mesa de negociación? Ese es mi punto. Presidente, las FARC se oponen a este referendo y en respuesta pues han dicho que lo que consideran que debe hacerse es una asamblea constituyente. ¿Qué opinión tiene usted frente a este mecanismo? La constituyente la entiendo menos. La constituyente, bueno, yo no tengo la información adecuada, quizás para opinar sobre eso, pero someter esto a una constituyente, si acaban de tener una constituyente en el año 91, realmente eso lo entiendo menos. Pero sí entiendo la posición del presidente Santos y del gobierno de que le da mucho más legitimidad a los acuerdos obtenidos con las FARC, el que el pueblo colombiano se manifiesta en las urnas y vote a favor. Pero repito, ese voto concienzudo no va a ser fácil. En mi segundo gobierno aquí yo tuve que llamar a un referéndum y la gente fue muy confundida a las urnas. Tenían que votar sobre si apoyábamos un tratado de libre comercio con Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos, y los que estaban a favor dieron argumentos que no todos fueron válidos y ciertos, y los que estaban en contra también dieron argumentos creando mucho miedo, y al final el elector terminó teniendo confianza en que yo le pedía que votaran que sí, y votamos a favor, pero tan solo se ganó por 50,000 votos en un país muy pequeño como Costa Rica. Pero si se hubiera perdido, hubiéramos sido el único país en el mundo que le hubiera dicho a Estados Unidos y a Centroamérica y a República Dominicana: no queremos tener libre comercio con ustedes. Y esto porque la información no siempre llega de manera muy objetiva. Con un acuerdo de paz es todavía más complejo. La gente no va a saber y entender todos los puntos de la negociación. ¿Y por qué no confiar entonces en la buena fe y en la sabiduría
de los negociadores, tanto los de la FARC como los que han representado al gobierno, y que nos baste eso y que si se han puesto de acuerdo, pues que entre en vigencia el acuerdo una vez que, si se requiere legislación, pues serían entonces las cámaras de Colombia, la Cámara Baja de Diputados y el Senado, los que tengan que votar sobre lo acordado en La Habana, pero no someter esto a la participación del pueblo, que repito, aunque le da mucha legitimidad, mi temor es que la gente no va a saber por qué está votando, porque el conocimiento que obtiene de parte de los medios de comunicación, cada uno de los medios de comunicación va a tomar partido en esto. Unos van a estar a favor de que se apruebe, otros van a estar en favor de que se rechace. Y a mí me da mucho temor el rechazo, porque no quiero ver sufrir a ese pueblo que ha sufrido demasiado durante 5 décadas por mucho más tiempo. Presidente Arias y Premio Nobel de Paz de 1987, le agradezco por ese tiempo que le ha concedido al programa La Noche. Su perspectiva internacional y con la experiencia que usted tuvo en los procesos de paz es muy útil en ese momento para Colombia y América Latina. Ha sido un placer para mí. Muy buenas noches. A ustedes, muchas gracias. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes a través de redes sociales qué opinan del referendo propuesto por el presidente Juan Manuel Santos y que estudia el Congreso en este momento para refrendar eventuales acuerdos de paz con las FARC. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Jader Fernández a esta hora nos dice que es para refrendar la impunidad, el cual el pueblo colombiano tiene que rechazar, dice este televidente. Gustavo González nos dice que totalmente ilegítimo. ¿Dónde están las víctimas? Se pregunta este televidente. La reparación, la verdad, ¿quiénes son los beneficiarios directos? ¿Condenas? Y finalmente Fernando Rodríguez nos dice que búsqueda de aprobación de impunidad para delitos atroces del terrorismo y perdón disfrazado de la víctima al victimario. Nos vamos a una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando con nuestros panelistas estas declaraciones que nos ha entregado desde una óptica internacional el Premio Nobel de Paz, que pues de alguna forma critica este referendo que está siendo propuesto en Colombia, pero pues apoya el proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC. Ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Muy bien, continuamos en el programa La Noche. Representante de la Cámara de Colombia, Alfonso Prada, uno de los ponentes de este proyecto de ley estatutaria de referendo que estamos analizando y debatiendo hoy. Escuchábamos las declaraciones del Premio Nobel de Paz de 1987, Óscar Arias, el expresidente de Costa Rica, en 2 ocasiones. Pues nos ha dicho, según su análisis, que él ve que un referendo es muy complejo para que le sea presentado a los ciudadanos y que en este pues van a mediar asuntos políticos para su aprobación o negación y que también pues puede estar en riesgo una negociación al poner la decisión final de un acuerdo o de un eventual acuerdo final en manos de los electores. Él propone que esto quede en manos del Congreso. ¿Qué opina usted de las declaraciones que nos ha dado el Premio Nobel de Paz? Incluso está proponiendo que más bien le entreguemos a los negociadores que firmen el acuerdo y tengamos confianza plena en ellos. La pregunta es si el pueblo colombiano va a tener confianza plena en terroristas, en delincuentes de las FARC que están sentados en una mesa teniendo 50 años de responsabilidad en tanto dolor causado a los colombianos. Se ha debatido mucho, se ha debatido si... Por ejemplo, hay justicia transicional, hay un tratamiento de penas alternativas, si van a poder ir o no al Congreso de la República. Estas decisiones son de un tamaño de delicadeza que es mejor, y me parece que hay un acto de honestidad en el presidente Santos que está conduciendo este proceso, es mejor llevarlas al pueblo colombiano para que el pueblo sea quien decida si... Con estas condiciones que se planteen finalmente, vamos a dar por terminado los 50 años de violencia. Un tema muy importante es el contenido de las preguntas, y yo creo que ahí es donde está el quid del asunto y el gran aporte del expremio Nobel y expresidente Óscar Arias. Y es mucho cuidado porque cuando le pregunten a los ciudadanos y a las ciudadanas,
ellos deben tener la posibilidad de entender en forma sencilla la pregunta que se le está haciendo. Tenemos una experiencia en Colombia. El referendo anterior al que me referí tenía, no sé, como 18 preguntas. Una sola pregunta podía tener 1 o 2 hojas de texto jurídico. Eso no lo responde ni Mandrake, y en eso tiene toda la razón. Pero hemos estudiado mucho y hemos aprendido de las experiencias, no solo en Colombia, sino internacionales, que las preguntas en un referendo, a pesar de que tienen contenido jurídico, deben ser sencillas, deben ser entendibles por el ciudadano medio. Y ojo, esas preguntas deben provenir también de un acuerdo en La Habana que nos indique el camino para incorporar ese texto en una nueva ley que será la ley que efectivamente convoque el referendo para la fecha cierta y con las preguntas ya definidas. Daniel Mera, sociólogo, analista político y columnista del diario El Espectador de Colombia. Quiero preguntarle a usted sobre ese mismo punto, las declaraciones que nos ha entregado el Premio Nobel de Paz de 1987 y experto en procesos de paz. ¿Usted está de acuerdo con esa postura, digamos, con esa idea que tiene él de que pues finalmente estos eventuales acuerdos de paz no vayan a las urnas sobre la base de que en las urnas podrían perder ese respaldo que está buscando eventualmente el presidente Juan Manuel Santos para ese eventual acuerdo de paz? La referendación es necesaria por una razón sencilla. El presidente Santos no recibió un mandato para esta negociación de paz. Él fue elegido con el supuesto de millones de electores sobre que continuaría una política que no se puede traducir en negociar de tú a tú con terroristas. Y es lo que estamos haciendo. Así que, claro que se necesita la referendación. Es un lío la comprensión de la gente, la cantidad de preguntas, si la gente dice que sí a la mitad y no a la otra mitad, entonces, ¿qué van a hacer las FARC? ¿Van a seguir? Realmente es un problema. Pero viene de la legitimidad del mandato del presidente para hacer esto que está haciendo. Yo diría que en la situación que estamos, el presidente no tiene el capital político para hacer proceso de paz con el ELN, para hacer lo que hay que hacer con el tema de Nicaragua y para lidiar con el tema de La Habana. Así que, claro que se necesita referendación y es básicamente porque no confiamos ni en ni en la guerrilla, ni en lo que el gobierno esté dispuesto a dar con tal de pasar la reelección y con tal de pasar a la historia. Con varias cosas que han sucedido, el gobierno ha debido ponerse más firme y decir, señores, ¿cómo es que tenemos un joven secuestrado y asesinado por las FARC? Eso ameritaba algo más de lo que pasó. Así que la referendación es necesaria por muy complicada y en eso tiene razón el expresidente Arias. Señor representante de la Cámara, ¿hasta dónde, según lo que pues, nos plantea el analista Daniel, el presidente Juan Manuel Santos está de alguna forma utilizando este proceso electoral, ese proceso de paz con fines electorales? Se lo pregunto porque muchos también pensarían que si la idea es refrendar un eventual acuerdo de paz, pues debería hacerse en otra fecha, no en la fecha precisamente en la que eventualmente él va a ser un candidato a la reelección. No lo ha decidido, pero existe esa posibilidad legal. ¿Por qué hacer de alguna manera coincidir ambos momentos, el momento de un proceso de paz y el momento de un proceso electoral? Oh, yo entiendo, digamos, que hay sutilezas políticas y la oposición al proceso mismo y al gobierno mismo, pues las utiliza. Y la verdad no hay sino una intención, es permitirle al ciudadano fácilmente que llegue a la urna y tenga la posibilidad de expresarse. Y por eso estamos utilizando la jornada electoral más grande. Pero como aquí se ha dicho, por los analistas, en fin, nacionales e internacionales, es posible que el pueblo colombiano vote que sí y es posible que vote que no. Decía Óscar Arias, ¿y qué va a pasar si vota que no? Pues obviamente que no se aprobaron los acuerdos, que no quedaron refrendados y que se complica el proceso de paz seguramente 50 años más. Pero yo creo que utilizar la fecha de la elección no tiene un sentido diferente, le dan todo tipo de significados, sutilezas, pero algún columnista en estos días en alguno de los medios masivos de comunicación decía, eso es una apuesta riesgosa también del presidente, porque si lo que se levanta es una negativa enorme, ahora han insistido mucho, digamos, durante estos días a raíz de la encuesta que usted mencionaba al inicio del programa, el presidente está en una baja de encuestas. La baja de encuestas tiene, yo creo que 2 explicaciones claras. La primera, los paros en Colombia hacen que el pueblo colombiano se haya levantado en algunos sectores del agro claramente identificados. Y lo segundo, precisamente lo que se mencionaba aquí por Daniel, que es
negociar en medio del conflicto y ver que nos asesinan a 21 militares hace unos días en un departamento de Colombia. Eso obviamente llena de mensajes confusos a la opinión pública y el presidente se está arriesgando en medio de esa confusión, me parece que en un acto de valentía, a ir a las urnas para someter al pueblo colombiano democráticamente a la decisión. Eso es un arriesgonazo que puede salirle al revés al proceso mismo y ni hablar a la reelección en caso de que ella se diera finalmente. Señor congresista, cuando regresemos de comerciales vamos a analizar precisamente esa encuesta de la cual usted pues ha hablado y la hemos planteado aquí en el programa La Noche. Vamos a una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos, los resultados de la última encuesta Inbamer Gallup, donde sin referentes históricos el presidente Juan Manuel Santos aumenta su imagen negativa y la ubica en un porcentaje superior al 70%. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Estamos en la parte final del programa La Noche, hoy con Daniel Mera, sociólogo, analista político y columnista de opinión del diario El Espectador. Daniel, quiero preguntarle a propósito de estas declaraciones, de esas, digamos, últimas encuestas que han sido dadas a conocer en Colombia, una de ellas la Inbamer Gallup, la cual muestra un aumento de la imagen desfavorable del presidente Juan Manuel Santos y la ubica en un índice superior al 70%. ¿Qué análisis usted hace de esta caída estrepitosa de la imagen del presidente Juan Manuel Santos? Primero, no le conviene al país un presidente por debajo del 40%, porque le afecta la gobernabilidad. Esté uno o no esté de acuerdo con el presidente, debería desearle que esté siempre por encima del 40%. Ahora, esta situación no es solo por los paros, tiene más de estructural, porque ha habido momentos en el que el liderazgo presidencial ha debido tomar ciertas decisiones que no ha tomado y que han hecho mella en la percepción de las personas. Además, claro, el San Benito de traicionó a Uribe y en la cultura popular el tema del traidor no se ve nada bien. Pero temas como el de Nicaragua, donde el presidente ha debido, antes de acatar el fallo, ir hasta donde son las aguas colombianas, llevar la armada y decir, bueno, mientras no se resuelva bien el fallo, aquí estamos. En cambio, lo que se ha transmitido no le ha gustado a la gente. Eso ha sido un problema de liderazgo presidencial total. Así que este bajonazo, no sé cómo lo va a reversar. Lo ideal es que él suba porque necesita pasar leyes en el Congreso, porque necesita llevar más o menos el proceso de las FARC, pero que mida bien hasta dónde puede, porque si se va a meter con el ELN en un proceso cuando no tiene bien cogido de las manos el de las FARC, pues el país va a enloquecer con la esquizofrenia de unos señores allá en Uruguay tal vez pidiendo el oro y el moro, y en La Habana otros pidiendo el oro y el moro, y resulta que de tú a tú con el de allá y con el de acá, eso no lo va a aguantar el presidente. Él que tiene que tomar una decisión y decir, hasta aquí soy capaz, voy a subir, y tiene que hacer algo para pasar de los anuncios a las realizaciones, porque no puede ser que todos estos paperos, cebolleros, tuviesen ese problema de los precios de los insumos y el gobierno dándoselas de progresista, como que el aliado del campesinado, y mira el campesinado lo que está diciendo. Así que al gobierno le hace falta realmente tomar unas decisiones drásticas y no le ayuda la crisis ministerial que desató sin tener los reemplazos. A Petro se le critica porque no sabe, porque no es de la tecnocracia, porque, en fin, por todos los defectos, pero aquí el presidente Santos está haciendo exactamente lo mismo con la interinidad de ese gabinete, con unos señores que están negociando paros y que no ayuda, digamos, el manejo que le está dando el presidente a la situación. Va a bajar si no le pone un correctivo rápido. Daniel, permítame, voy con el representante Alfonso Prada para finalizar, se nos acaba el tiempo. ¿Está embolatada la reelección del presidente Juan Manuel Santos o está completamente perdida luego de estos algunas cifras que acabamos de ver de esa última encuesta de Inbamer Gallup? No, yo no creo ni que esté embolatada, ni perdida, ni nada. No ha comenzado sencillamente la campaña, él no ha anunciado su intención de ir a la reelección. Eso constitucional, jurídicamente y políticamente se va a hacer seguramente en el próximo mes de noviembre, en donde realmente inician los sondeos que conducen hacia 6 meses de campaña que dura esto, atravesada además
por todos estos temas de paz, por la elección del Congreso de la República. Faltan demasiadas cosas. Recuerde muy bien usted, Jefferson, que cuando se dio la liberación, por ejemplo, de Ingrid Betancourt, o cuando se dio de baja al Mono Jojoy o a Alfonso Cano, las encuestas de esta semana disparaban al 70 y al 80% de la popularidad del presidente. En campo estuvo esta encuesta precisamente en el momento en que el país estaba absolutamente desestabilizado. Creo que el presidente cometió errores en la comunicación, como el desconocimiento total de ese paro, como lo mencionó, pero inmediatamente reconoció el error, sobrevoló Bogotá, se bajó en Tunja, habló con los campesinos, comenzó un proceso de reconducción. A diferencia de lo que menciona Daniel, no provocó la crisis la provocan los propios ministros, que en un acto de generosidad le entregan las renuncias al presidente sin él haber planeado efectivamente los nombramientos ya listos. Está en un momento en que está reconduciendo, tiene posibilidades de corregir y bueno, falta todavía mucha tela que cortar para poder llegar a pontificar sobre lo que va a pasar o no en este proceso electoral. Representante de la Cámara, Alfonso Prado, le agradecemos que nos haya acompañado aquí en el programa de la noche. Con muchísimo gusto, Jefferson. Daniel Mera, analista político, sociólogo y columnista del diario El Espectador, le agradecemos el tiempo que nos concedió aquí en el programa de la noche. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.